¿Y cómo lo vamos a hacer? Que es lo que se llama conducta instrumental, el cómo lo vamos a hacer y el qué vamos a hacer, la conducta operante, cómo operamos en el ambiente. Si delinquimos o somos hombres virtuosos y nos dedicamos a la beneficencia, al arte, a la literatura, a la música, etc. Entonces, los gobernantes, los padres, desde su inicio, están formando lo que se llama modelamiento y moldeamiento. Modelamiento porque le dan un modelo de conducta. Nosotros cuando leemos algo en el diario, lo que ocurre con alguien que debiera ejemplificarnos o darnos ejemplo, no lo leemos y nada más, no. Esto es registrado neurocorticalmente, registrado en el cerebro, es el ejemplo que vemos. Después actuamos conforme a ese ejemplo. Si la sociedad aplaude, esto se llama conducta de aprobación social. También está científicamente comprobado. ¿Me explico? El chico, desde que nace, la persona, el ser humano, tiene aprobación o desaprobación. La aprobación lo refuerza positivamente, es decir, lo obliga, lo lleva a actuar de esa manera, virtuosamente, por ejemplo. La desaprobación, si yo no desapruebo la conducta ilícita, si la sociedad no la desaprueba, si es indiferente, entonces eso registra el cerebro. Y esa tablilla vacía, todo lo que registra, lo va a repetir. Entonces somos los responsables muchas veces de lo que ocurre. Así existen leyes, existen claramente leyes que rigen para la correcta elección y aplicación de una política criminal científica. No ya de la política criminal, a lo mejor lombrosiana o de Ferri, que fueron por supuesto adelantados, grandes sabios, pero no tenían en su momento el manejo todavía de la comprobación científica que se va desarrollando a través de miles de años, y va indicando cómo se produce u originan las motivaciones. Nosotros podemos tener en ciertos países motivaciones de guerra, motivaciones de lucro, o podemos tener motivaciones de beneficencia, de amor, de virtud, de moderación, de prudencia, de justicia. Esto que enseñamos, eso lo aprenden los chicos. Después nos quejamos y decimos, son las costumbres, y esas son las costumbres que los mayores consienten, permiten y en su corrupción avalan o aceptan. El debido conocimiento y aplicación de las leyes, que son leyes, están absolutamente comprobadas, igual que ocurre en el campo de la medicina. Ese debido conocimiento, o bien la falta de ese conocimiento, es lo que explica tanto a los aciagos y sangrientos y sórdidos comportamientos individuales y grupales que todos los días vemos, como a las solidarias prácticas a que pueden llevar los gobernantes corruptos o los íntegros, los probos y virtuosos. Sobre todo en estos países, observando nuestras tradiciones, vemos claramente cómo la virtud engendra la virtud y el vicio hace que prolifere el vicio. Y eso no ocurre porque sí, ocurre porque hay todo un mecanismo de conducción nerviosa que transforma las energías químicas, físicas, la palabra, etcétera, la transforma en energía nerviosa. La energía nerviosa va hacia los centros de la corteza, los registra, los almacena y programa su conducta. Hacen lo que nosotros les enseñamos, son lo que nosotros les enseñamos a hacer. Lo precedentemente expuesto no excluye la atención que por supuesto se debe prestar a los supuestos de riesgo criminal. Claro que hay casos en que se nace con digenesias, digenesias son alteraciones cromosómicas, y entonces se dificulta el aprendizaje. Se puede tener un retraso mental leve, un retraso mental moderado, un retraso mental profundo, se pueden tener distintos tipos de digenesias, estas afectan. Pero más allá de que afecten toda conducta, el que yo tenga preferencia por una conducta o por otra, por tener un coche o por ser respetado, todo eso es lo que aprendo, lo que registra mi cerebro. Lo que no registra no existe para mí. Lo precedentemente expuesto no excluye la atención que deben prestar, entonces,
que se debe prestar a lo que se llama riesgo criminal. Claro que hay un riesgo criminal, pero todo el resto, todo es aprendido. El deficiente empleo, porque hay un deficiente empleo en nuestro tiempo, de la prevención político-criminal científica, no ocurre únicamente en países de desarrollo, en desarrollo, como se cree. Es decir, se piensa que México, Brasil, Guatemala, Argentina, etcétera, son países con mayor criminalidad porque están más atrasados. No, esto no es, en absoluto es cierto. En primer lugar, la criminalidad es tan alta en Estados Unidos como en la Argentina. Y doy un ejemplo muy rápido porque no tenemos mucho tiempo. Estados centrales como Bélgica, Alemania, Francia y Finlandia presentaban, estoy hablando de los informes que daban UNODOC porque no tenemos más recientes, presentaban en 2008 índices delictivos de 696, 630, etcétera, por cada 100.000 habitantes. México presentaba 223. Entonces vemos que no es el país, es la cultura, lo que vamos enseñando. Y esto a veces nos viene desde afuera también, ¿no? Bueno, lo mismo pasó con Bélgica y España, tienen índices de criminalidad superiores a los de Argentina. En Estados Unidos recientemente se ha bajado por la aplicación de esta política criminal científica. Entonces se presta mucha atención, que ya lo decía Aristóteles, como el aprendizaje empieza en una tablilla vacía, hay un filtro. Si aprendemos a tocar el piano bien, difícilmente toquemos mal, pero lo tenemos que aprender de muy chiquitos, de los 4, de los 5, de los 6 años. Si aprendemos a atender, a prestar atención, toda la vida. Entonces, ya hace 2500 años, Aristóteles, el Aquinate y Santo Tomás, Aristóteles el Estaquinista, Santo Tomás el Aquinate, ¿no? Ya nos decían cómo había una disposición filogenética, es decir, lo que dispone la especie, dispone que podamos comer, no qué vamos a comer, dispone que podemos trabajar, pero no de qué vamos a trabajar, si de ladrones o seriamente como estudiosos, como intelectuales, etc. Entonces decía que existe una tablilla vacía que en principio se presenta ontogenéticamente. Ontogenético quiere decir, a diferencia de lo filogenético, lo que se aprende y sustituye a la pautación filogenética. Antes teníamos sed podía ser con agua satisfecha, y después ontogenéticamente aprendemos que eso lo satisfacemos o con tequila o con vino, o en cada país con su cultura. Eso se graba cerebralmente, se graba en la corteza cerebral y se siente un placer en la subcorteza, en el sistema límbico. Entonces hay también potencias afectivas, y ya en 1200, o sea, hace muchísimos siglos, Santo Tomás y Aristóteles desarrollaron esto que hoy la ciencia comprobó: el hombre solo hace lo que aprende. No existe una raza superior, ni existe una conducta que venga programada filogenéticamente. Existe una disposición para aprender, no para aprender qué aprender. Por eso en un país aprendemos a hablar inglés, en otro aprendemos a hablar español, en unos tenemos unas costumbres y en otros otras costumbres. Eso es lo que recoge. En unos hay más delincuentes, en otros hay menos delincuentes, en unos se desenvuelve las apetencias de lucro con más intensidad que en otros, y así se van formando las culturas. Esta cuestión la llamamos genético disposicional, y esto permite manejar los índices de criminalidad, porque ya aclaramos, existe una disposición que es filogenética, la disposición que nos va a permitir caminar, pero no vamos a caminar si no aprendemos primero a gatear, luego, es decir, hay una secuencia que se llama secuencia madurativa, dentro de la cual el cerebro va grabando lo que va aprendiendo. Por eso se aprende a delinquir. Y la mayor parte de los gobernantes tienen una tremenda responsabilidad en los índices de criminalidad.
Lo dicho hallábase bien sintetizado por un biólogo, médicos, Salomón, Villet y Davis, en su biología. Observen cuidadosamente lo que se descubre ya en el siglo XX y que se decía 22 siglos antes. Mientras las sociedades complejas de los insectos sociales, las sociedades de los insectos, son el resultado de una programación genética. Los insectos son resultado de una programación genética. La sociedad humana es resultado de una cultura. Y esto lo demuestran porque los conocimientos sobre ADN ponen fuera de toda duda de que nada se puede hacer si no se ha aprendido. Como conducta de meta, quiero esto, tengo hambre, pero quiero comer esto, no aquello. Necesito satisfacer a mi esposa, pero quiero trabajar, no robar para comprar el coche. Esto es aprendido. Lo aprendemos en una sociedad que o se va corrompiendo o se va cada vez destacando más. Y entonces decían estos sabios, estudiaron cuidadosamente el ADN, que el medio de transmisión cultural no es la información encerrada en el ADN. Se acabó la época en que podíamos hablar de una herencia biológica que hacía a alguien un criminal o no. No es la herencia biológica, es la cultura. La herencia biológica lo que dificulta es el aprendizaje, aprender a comportarse de una determinada manera de acuerdo a la cultura de esa sociedad. Ya en nuestra citada obra en criminalidad hemos explicado, y recién lo dijimos, lo que pasaba con los niños criados en aislamiento o los niños lobos. Por ejemplo, se encontró dos chicos, Kamala y Abdala, quienes entre los 8 y los 2 años fueron hallados con movilidad en 4 patas.